Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos ya un nuevo programa de Amucan, este ciclo viajero, como siempre decimos, que recorre las calles de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, con algún entrevistado o entrevistada a bordo, dialogando sobre algún tema siempre vinculado a lo deportivo. Antes de contarles de quién se trata la entrevistada del día de hoy, les decimos que aquí abajo ya figuran las redes sociales del programa para que puedan ver todas las emisiones que tuvimos a lo largo de esta temporada 2026, y también lo pueden hacer en la página web deportiva ultimajugada.com.ar. Ahora sí les contamos de quién se trata la entrevistada del programa de hoy, y en cuanto a lo deportivo también tienen que ver mucho las cuestiones médicas. Por eso vamos a estar hablando con una médica endocrinóloga para que nos cuente, entre otras patologías o enfermedades, sobre la diabetes y el deporte. Así que si ustedes me acompañan, ya pasamos a buscar a Laura López. Buenas. Buenas. Buenas, Laura. Bien, ¿Todo ¿vos? bien? Todo bien. Muy bien. Cinturón de seguridad. Por supuesto. Vamos a dar unas vueltas por la ciudad. Dale. Bueno, ya te hacían la presentación, médica endocrinóloga. Yo lo digo con total normalidad, pero no sabemos realmente, las personas que no nos dedicamos a esto, qué es la endocrinología, qué estudia. Bueno, les cuento un poco. La endocrinología es una especialidad médica que estudiamos las glándulas y las hormonas que liberan. ¿Sí? Las hormonas son sustancias, para hacerla fácil, sustancias que liberan distintas glándulas y que llevan mensajes, por así decirlo, para distintas acciones en distintas partes del cuerpo. ¿Qué serían esos mensajes? ¿Qué especie de mensajes? Y por ejemplo, a ver, si hablamos de la madre de todas las glándulas o la directora de orquesta, es la hipófisis, que es una glándula chiquitita, Sí. que está en la base del cerebro. Esa glándula regula la función de casi todo el resto de las glándulas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Estímulos o inhibiciones, ¿sí? Por ejemplo, la hipófisis le dice a través de una hormona a la glándula tiroides, que está en el cuello, que produzca hormona tiroidea. ¿Y así con todo el cuerpo? Así con una gran cantidad de glándulas del cuerpo. Por ejemplo, los ciclos o las hormonas sexuales, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer. Todo arranca en la hipófisis. Y también le dice, por ejemplo, en distintos momentos del ciclo de la mujer, bueno, ahora voy a liberar tanta cantidad de esta hormona estimulante para que vaya al ovario y libere tanta cantidad de una hormona o de otra, y ocurren las cosas que ocurren. Pero normalmente yo no tengo idea de esa glándula hasta que no falla. Exacto. Ah, A ver, nosotras las mujeres, sí, en algún punto sabemos cuándo ocurren ciertas cosas, ¿sí? O cuando algunas hormonas están en más cantidad o menos cantidad, porque te pueden dar algunos síntomas regularmente y dentro de lo que es un periodo fisiológico, que es la menstruación, o sea, el ciclo reproductivo de la mujer, ¿no? El ciclo menstrual de la mujer. Entonces, hay momentos del ciclo donde por ahí estamos como más cansadas o más dispersas o con alguna alteración en nuestro ánimo, y de repente son los días antes de que venga la menstruación. pero porque se activa esa glándula. Eso es Mirá. por culpa de lo que pasa con algunas hormonas desde el ovario, que por supuesto también está dirigido con el estímulo o la inhibición desde la hipófisis. Quería vincular el programa con lo deportivo, con la actividad física, Sí. pero veo que también, y decime vos si me equivoco, si está bien dividirlo entre hombres o mujeres, porque ustedes tienen otro tipo de actividad no deportiva, de cosas a tener en cuenta más que tenemos los hombres a la hora de hacer alguna actividad física, por eso que contabas recién de la glándula. ¿Es así? ¿Ustedes tienen que estar más atentas? ¿Hay una diferencia entre hombres y mujeres? Y en cuanto a lo deportivo, te podría decir que la diferencia que podemos llegar a notar es sobre todo en los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Porque justamente vinculando el deporte con las hormonas, una de las cosas que ocurren, de los fenómenos fisiológicos que ocurren en el ejercicio, y dependiendo de qué tipo de ejercicio otra vez, pero cuando hay mucha intensidad y mucha frecuencia en esa intensidad, por eso me refiero a los de alto rendimiento, a los que lo hacen profesionalmente, demandan que todo el cuerpo esté, para iniciar esa actividad física, ese esfuerzo, que se liberen hormonas
que consideramos hormonas de estrés, Ajá. como adrenalina, cortisol, ¿sí? Y esas hormonas influyen negativamente, inhibiendo muchas veces los procesos de reproducción. Por eso es que muchas deportistas, mujeres de élite, cuando la intensidad es muy importante, te estoy hablando, por ejemplo, de mujeres que practican atletismo, ¿sí? Y que lo hacen, insisto, de forma profesional, muchas veces es tan exigente, o gimnasia artística o gimnasia deportiva, es tan exigente lo que tienen que hacer que estas hormonas terminan generando una especie de inhibición sobre estas señales de ciclo que te comentaba antes. Entonces muchas veces hasta se les bloquea la menstruación, sus periodos. Que no es un daño, de alguna manera es el cuerpo poniendo una pausa donde no tiene la energía suficiente para hacer otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, cuando el cuerpo está demandando mucho para hacer una actividad, la idea sola de la reproducción, el cuerpo es lo suficientemente sabio para decir, si yo necesito utilizar toda esa energía para la reproducción, no puedo seguir haciendo esto otro. O sea, o es una cosa o es la otra. Bien. Entonces, en algún punto, las mujeres que desean ser mamás, definitivamente, en la mayoría de los casos, y estoy hablando otra vez, casos de mucho nivel de actividad y de entrenamiento, tienen que bajar mucho los decibeles y la intensidad del entrenamiento para poder volver a recuperar sus ciclos y su ovulación normal. Suele ser algo bastante frecuente de ver, no quiere decir que ocurra en todas. Después vamos a volver a deportistas profesionales o que hacen su actividad todos los días, entrenando todos los días, pero en la gente normal, como cualquiera de nosotros, que va al gimnasio, que hace su actividad 1 o 2 veces semanales, ¿tiene que tener algún tipo de control previo, saber cómo está antes o no lo notamos hasta que no hay un problema? Dependiendo la edad y si hay alguna patología previa, será necesario un control médico anterior o no para hacer una actividad física. Es decir, si se trata de un adolescente o una persona que consideramos joven, hasta los 40, 50, vamos a poner. Entramos. Sí, para que podamos entrar. Bueno, nada, y no hay una enfermedad previa, ¿sí? O una enfermedad crónica que pueda llegar a tener algún condicionante, no es necesario para una actividad, digamos, de este estilo, de hacerlo por la actividad física que sabemos que trae beneficios para la salud, no es necesario hacer un chequeo previo. ¿Se puede seguir desarrollando la actividad física con alguna patología más normal, insisto, no tan extrema como la del Kun Agüero, ¿no? Claro, se puede siempre y cuando la actividad física en sí no termine generando un problema, ¿no? Como en el caso de él. O pueda ser controlado, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los deportistas de élite tenemos muchos conocidos, por ejemplo, con diabetes tipo 1, ¿sí? Que también es una enfermedad endocrina porque en ese tipo de patología lo que ocurre es que la parte endocrina del páncreas deja de producir insulina por sus propios medios. Sí. Entonces, esa persona necesita sí o sí inyectarse insulina por fuera de su cuerpo para poder seguir funcionando. Y esa hormona, que es la insulina, es fundamental para el metabolismo del azúcar, ¿sí? De los hidratos de carbono. También fuente fundamental de energía para la actividad física, ¿sí? Entonces,
ahí es donde está un poquito el desafío. Tenemos, por ejemplo, casos como el de Alexander Zverev, tenista. Sí, ¿qué tiene? Él tiene diabetes tipo 1. Mira vos. En el caso de Zverev y de otro futbolista, que es un español, que ahora no me voy a acordar, Nacho Fernández. Sí. Otro jugador de elite, profesional con diabetes tipo 1. Bueno, él también, de muy chico, ¿sí? Su diagnóstico. Y lo que pasa con las personas con diabetes es que tenemos que convivir con esta situación de inyectar insulina para poder compensar esa hormona que el cuerpo ya no produce más. ¿Y cuál es la dificultad en el deporte o en la actividad física? Bueno, que en la actividad física se generan una serie de procesos fisiológicos para tener energía suficiente durante el ejercicio y luego todo el cuerpo tiene que volver a la normalidad. Y para eso, otra vez, señales múltiples, hormonas que van y que vienen por todos lados. Cuando yo inicio un ejercicio de alta intensidad, lo primero que se dispara generalmente es la adrenalina y el glucagón, que es otra hormona que también produce el páncreas. Esas dos hormonas lo que hacen es poner a disposición enseguida la mayor cantidad de glucosa que el cuerpo pueda haber almacenado, ¿sí? En forma de glucógeno, que es que es lo que está depositado en el hígado, en los músculos. Todo eso que decimos, viste, antes de hacer un deporte, decís, che, comé con bastantes carbos para tener de reserva. Es para eso. Bueno, ese almacenamiento se llama glucógeno. Entonces, estas hormonas van rapidísimo y dicen, che, esta persona necesita urgente ya energía para moverse, saca la glucosa de ese glucógeno y lo libera a la sangre. Entonces ahí ya comienza el músculo a tomar esa glucosa y produce todo el metabolismo que se da dentro de las células. Puede ser aeróbico o puede ser anaeróbico, dependiendo de lo que estemos haciendo, con oxígeno o sin oxígeno. El punto es que de ahí surge la energía necesaria para poder cumplir con esa actividad física. Cuando todo vuelve a la calma, todas esas hormonas caen, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? El músculo queda totalmente sensible a la acción de la insulina. ¿Para qué? Para volver a recuperar toda la reserva que gasté, ¿sí? Otra vez en glucógeno en el músculo. Entonces, toda la glucosa que está dando vuelta en la sangre o todo lo que yo coma después y que se va a pasar a la sangre, va a ir otra vez a esos depósitos. Eso es lo que pasa normalmente. Señales que van, señales que vienen y glucosa que entra y sale de lugares. Ahora, ¿qué pasa en las personas que no fabricamos insulina? Bueno, es todo un desafío. Eso. ¿Por qué? Porque al tener que administrarte la insulina por fuera, el momento donde yo necesitaría que la insulina esté actuando, muchas veces no están las cantidades suficientes porque tendría que ser algo predecible. ¿En cuánto me va a subir el azúcar cuando estoy en plena intensidad de pique súper rápido o justo en un punto de tenis que es larguísimo y estoy al palo? Bueno, no lo sabemos. Ustedes se dan cuenta cuando ya pasó. Exacto. Ah, bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ver, por ejemplo, Zverev en su sensor de glucosa, ¿no? Porque seguramente tiene su sensor. Y si no, lo han visto seguro en la cancha que se pincha el dedito. Sí, pero vos decís que puede jugar en el cuerpo con un sensor y ahí se puede ir detectando. Sí. Ah, mira. Sí. El punto es que cuando él va y chequea su glucosa, quizá está en un nivel muy alto, nivel que no consideramos normal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El darse una pequeña dosis de insulina para bajar esa glucosa. Pero después viene el otro problema, que es cuando termina la actividad física y cayó todo eso, toda esa adrenalina, y el músculo, como te decía hace un rato, se ve ávido de recuperar otra vez esa energía. Entonces, si yo tengo mucha insulina todavía dando vueltas, porque me la inyecté por fuera, el azúcar va a meterse dentro del músculo y voy a hacer una hipoglucemia. ¿Y eso qué le puede generar después de un partido? Que baje demasiado los niveles de azúcar en sangre y eso genera mucho malestar porque el cerebro necesita de glucosa, el corazón todo necesita glucosa, lo básico. Entonces, es un efecto adverso, si se quiere, de la medicación
que en este caso es la insulina, y de una actividad física que lo condicionó, ¿sí? Pienso, ¿la insulina no sale en un control antidoping o está habilitada en deportistas de alto rendimiento? No, sí. Eso está habilitado porque es una hormona vital. No es algo que te das para mejorar algo, un rendimiento X. Es para vivir. No, es para vivir. O sea que, de hecho, ya que comentás esto, Zverev tuvo un gran tema con el ATP porque no lo querían dejar que se inyecte insulina dentro de la cancha. Pretendían que él fuera en un permiso para ir al baño, que tienen limitados, que usara eso para ir a inyectarse insulina. Pero si él no sabe cuándo lo va a necesitar y necesita hacerlo lo más rápido posible. Exactamente. ¿Qué tecnologías tienen ustedes para detectarse, para inyectarse, para darse cuenta si necesitan inyectarse? Bueno, los sensores de glucosa es, si se quiere, la revolución tecnológica en diabetes de los últimos años, porque cambió el juego totalmente de cómo entendemos la diabetes y de cómo podemos tratar. Es masivo y por suerte está incorporado dentro de la Ley Nacional de Diabetes, entonces hoy por hoy las obras sociales y las prepagas en las personas insulino requirientes tienen la obligación de cubrirlo al 100%. Muy de bien. hecho, en salud pública también hoy está disponible. Entonces desde el hospital muchos pacientes ya salen con el diagnóstico y con un sensor de glucosa. Hablaste de la diabetes en primera persona. Vos tenés, ¿qué tipo de diabetes tenés? Y si fue fundamental a la hora, o si fue importante a la hora de decidir tu especialidad. Tengo diabetes tipo 1 desde los 15 años. Y sí, un poco influyó el tema de tener diabetes y querer conocer más, querer entender más qué es lo que pasaba con esto. Y sin duda, hoy siento ¿cómo decirlo? Pero es una sensación adicional en mi trabajo poder sentir que estoy ayudando a otros que pasan por la misma que yo o han pasado por la misma que yo. Es muy lindo poder sentir que puedo ayudar a alguien más con el cual comparto esta condición. Y vos en la actividad física nunca tuviste un problema, al margen de que obviamente vos estarás más controlado, sabrás conocer tu cuerpo más que cualquier otra persona, pero vos pudiste hacer una vida normal en tu actividad física, en todo. Sí, a ver, voy a hacer una pequeña acotación sobre lo normal. A ver, claro. Porque de normal hay poco acá, pero te explico por qué. Porque nosotros saltamos, nos fuimos derecho a los deportistas de élite, ¿no? Pero, sí. A ver, la actividad física y diabetes es todo un tema, es un gran desafío, siempre. ¿Por qué? Un poquito lo estuve explicando, cómo es que influye toda esta cuestión de las hormonas que suben y que bajan y con la insulina que me pongo por fuera. Entonces, muchas veces es difícil poder hacer actividad física de forma no programada. Salir a caminar así, pintó salir ahora claro. a caminar. Hoy tengo un rato libre, salgo a caminar. Vos no lo podés. Y como poder puedo, pero voy a tener
en mi contra, una alta posibilidad, sobre todo con un ejercicio aeróbico como es una caminata, Sí. una alta chance de hacer hipoglucemia a mitad de camino. Entonces tengo que prever todo eso, tengo que llevar mis rescates, tengo que estar confiada de que mi sensor está funcionando bien, o llevar mi glucómetro, o tengo que tener en cuenta una serie de cosas para ¿Cuáles hacer son una tus caminata. rescates? Sí. Una caminata Simple. estamos hablando de una hora. Una No. caminata o Una menos. caminata ya de puede ser. 20 cuadras. Ah. Sí. Ah. ¿Y tus rescates cuáles son? Y mis rescates pueden ser, bueno, eso por supuesto tiene que hacerlo, cada médico va a indicarle a su paciente Sí, que sí. Vos en hacer, tu caso personal. Pero en mi caso personal, y yo siempre tengo mi rescate ahí en mi mochila, mi bolsito, gomitas, Ah. Vos necesitas algo que Porque tenga mucho azúcar. mucho azúcar concentrado y que sea rápido de absorción. Ah. Entonces, las gomitas me son muy prácticas para las hipoglucemias que no son muy profundas, ¿sí? Porque hay distintos niveles de hipoglucemia también. Entonces, con 2 o 3 gomitas, yo ya estoy recuperándome. Ahora, si es un también poco te más recuperas profunda, fácil. sí. Si es un poco más profunda, prefiero que sea un medio líquido, para que se absorba aún más rápido. Ah, es más Entonces, rápido el líquido. Sí. Entonces de repente medio jugo de esos de cajita, Bagio, Cepita, de ese estilo de Sí. jugos. O medio, si estoy en casa, medio vaso de agua con 3 cucharaditas de azúcar disueltos. Esos medios son mucho más rápidos y rescatan perfectamente cualquier hipoglucemia de este estilo, desencadenados por un ejercicio menor, ¿no es cierto? Distinto es, por ejemplo, y acá te cuento si querés una experiencia personal que Sí. sirve, en el entrenamiento que yo hago 3 veces por semana en el gimnasio, que es de 1 hora y de una intensidad interesante. De mediana a alta. De mediana a alta. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Si bien a medida que ha pasado el tiempo, mi cuerpo se ha ido adaptando a la actividad física, que eso también es un detalle no menor. No es lo mismo hacer una actividad física aislada que hacerlo dentro de un plan de entrenamiento. Ah, ese es un buen mensaje para la gente. Exactamente. Quienes estamos un poco más entrenados, es mucho más predecible el comportamiento de la glucosa. Ah, Entonces es más fácil gestionar la actividad. Y a mí lo que me ocurre es que luego, durante la actividad, como hay mucha actividad de resistencia en nuestra rutina, la glucosa tiende a tirar un poquitito hacia arriba. O sea, es raro que tenga una hipoglucemia dentro de la actividad en el gimnasio. A veces puede pasar porque de repente situaciones que ocurren, son múltiples los factores que influyen, pero es raro por el tipo de actividad que yo hago en el gimnasio, que hay resistencia, peso, no mucho ejercicio aeróbico, ¿sí? Entonces, por ese motivo tiende a subir, pero horas más tarde y durante la noche, la glucemia tiende a bajar violentamente. sí. Por más que yo regule mis dosis de insulina, tiende a bajar. Por lo tanto, ya aprendí que las noches post gimnasio son noches donde el carbohidrato tiene que ser de porción generosa. Bien, sí. Y tiene que ser también nivelado la cantidad de insulina que voy a aplicarme, ¿sí? Porque durante unas cuantas horas ese efecto de insulinosensibilidad del ejercicio perdura y genera este tipo de situación y de riesgo de hipoglucemia. Pero si a vos te pasa de noche, de madrugada, durmiendo, te despertás descompuesta, ¿cuál es la sensación? Sí, las personas que tenemos sensibilidad a las hipoglucemias, porque lamentablemente puede pasar que esto se pierda, pero cuando se tiene esa sensibilidad uno se despierta, porque otra vez empiezan a aparecer las hormonas que nos intentan rescatar. O sea, el cuerpo entra en estrés frente a una hipoglucemia, el cuerpo entra en estrés, otra vez dispara la adrenalina, intenta hacer un esfuerzo, como el cuerpo tampoco produce glucagón, porque cuando se joroba el páncreas, se joroba en la producción de insulina y de glucagón. Entonces esa hormona que vendría a rescatarnos no lo logra hacer, pero sí los síntomas nos generan una alerta y nos despiertan. Te despiertas. Y la otra cosa que, con la cual contamos hoy en día para quienes no tienen esta alarma es que los sensores de glucosa tienen alarmas. Ah, mira. Entonces eso nos permite detectar rápidamente o antes quizá que el síntoma de que estamos llegando a un nivel bajo. Y es interesante. Necesito sí o sí hacer las
comidas muy generosas de carbos en la noche. Creo que sirve como mensaje, si bien cada persona necesita armar, cada persona con diabetes tipo 1 tiene que armar con su médico tratante en lo posible algún esquema de organización del tratamiento con insulina y de la ingesta y de la actividad para que eso fluya de la mejor manera posible. Y como yo siempre le digo a mis pacientes, no hay un esquema único que seguir. Bien. Cada persona va a recibir el impacto de la actividad física de maneras diferentes. No a todos toda la actividad les pega igual, por decirlo de alguna manera. Y por esto que te decía, porque depende también del nivel de entrenamiento, de la masa muscular que tenga esa persona. Es realmente una cantidad de cosas sí, pasan muchas que se ponen cosas en juego que no te puedo explicar. Pero bueno, es cuestión de trabajarlo y por supuesto que se puede hacer un montón de actividad física teniendo diabetes mientras haya un equipo detrás que lo sostenga. O sea, vos tenés un kit ahora por si te pasa algo en esta nota, andás con tu kit siempre en la vida. Mochila. Por último, para cerrar, decinos dónde atendés, cómo te pueden ubicar si te quieren hacer una consulta. Bueno, estoy en los consultorios Camandona, en el centro de la Torre 512, y también me pueden encontrar en redes Diabetes y Tecnología. Bien, muchísimas gracias, Laura. Gracias a vos.